Hola, hola, estimados estudiantes de Contaduría Pública e Ingeniería Financiera, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta semana número 11. Quiero abrir esta semana invitándolas e invitándolos a participar o a prepararse, a inspirarse para que participen más adelante en los concursos de matemáticas financieras, un área donde se ejecutan una serie de fórmulas, de conceptos que nos permiten evaluar alternativas de inversión, alternativas de endeudamiento y que se basa en el concepto del valor del dinero en el tiempo, los conceptos de tasa de interés, los conceptos de interés compuesto, los conceptos de crédito, tipos de financiación, etcétera, están allí y es muy interesante. Hoy en día, con las inteligencias artificiales se facilita mucho más la comprensión porque algunas modelan ya las fórmulas, pero la idea es que cada vez nos vamos aproximando mucho más a estas temáticas. Este concurso será en la primera ronda el viernes 24 de mayo y en la segunda ronda el 31 de mayo. Pues algunas personas que ya están en tercero o cuarto, que han visto este curso, se emocionan por ese tipo de cosas. Igualmente, por aquí el profesor Sergio Sierra nos comparte algunas conferencias de universidades que son hermanas y esa hermandad se basa en que tienen el mismo programa o tienen programas similares o que compartimos docentes, compartimos proyectos de investigación. Está la conferencia Pronóstico de Volatilidad usando Deep Learning, que son aproximaciones de inteligencia artificial, de eh, programación que aprende, programación que eh, toma los datos para desarrollar cada vez mayor grado de refinamiento en la búsqueda de información. Y esta conferencia pertenece a un ciclo de charlas de la maestría en métodos cuantitativos para economía y finanzas. El profesor Sergio Sierra es precisamente un egresado de ingeniería financiera y de la tecnología en análisis en costos y presupuestos, que hizo la maestría en la de Antioquia en esta área y que hoy en día pues es una persona que publica en diferentes revistas y que adicionalmente ya fue partícipe de desarrollar una librería para R, que es un programa de estadística gratuito. Otra cosa que tenemos por aquí, unas invitaciones, queremos invitarlos a la charla de Juan David Bolívar Berrío, un profesional en el área de operaciones y servicio en Isagen, que nos comparte una charla sobre la modelación del riesgo de crédito. Hay diferentes tipos de riesgo: riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo financiero. Y en ese tipo de temáticas, entonces estamos aproximándonos a estos temas de riesgo de crédito. Ahí está el profesor Romario Cuento y el profesor Hernán Villada, que son como los que hacen esta conexión para traer ese tipo de charlas. Entonces, hasta aquí los avisos parroquiales. Pasemos a la temática de esta semana, que es una maravilla. Como se los expresé en algún momento, en el año 2021 fui designado por la jefatura y la decanatura para preparar una propuesta de factibilidad de doble titulación entre Contaduría Pública e Ingeniería Financiera para el ITM. Allí pues comprendimos muchas cosas que hacían que el microcurrículo se entretejiera y se viese esa fortaleza grande de la contaduría pública del ITM, orientada hacia esa contabilidad de gestión, hacia esa toma de decisiones, hacia el apoyo a la alta gerencia para tomar las mejores decisiones, basado en la información contable que se traduce en información financiera y que se contextualiza alrededor de los intereses de los diferentes stakeholders o partes interesadas que convergen alrededor de las organizaciones, de la gran empresa, de la mediana empresa, de la pequeña y de la microempresa. Entonces, es así como tenemos allí en este momento de semana 11 la necesidad de llegar a una conversación interesante. Vamos a empezar a armar un puzzle, un rompecabezas
vamos a comenzar desde este primer semestre a hacer un ejercicio de lectura de normas para entender ese contexto de actores que están alrededor de la ingeniería financiera, la contaduría pública y sobre todo alrededor de la información financiera y contable que las empresas tienen que entregarle a la sociedad para que la sociedad pueda analizarla y pueda enterarse de cómo ejerce su labor, su función social. Entonces, lo primero que habría que leer, así estemos en contaduría pública o en ingeniería financiera, sería esa ley 43 de 1990 que define el código de ética del contador público. Esa norma es como de estas normas es la más antigua. Esa norma también está contextualizada a la luz de las normas actuales, pero sigue vigente la ley 43 de 1990 como código de ética del contador y hoy en día a la luz de la internacionalización de la información contable converge esta norma o se concatena, se articula con las normas internacionales de contaduría pública y está en armonía con todos estos principios de la información contable, el manejo de la prudencia, el manejo de la honestidad, la franqueza, la transparencia en el ejercicio de su profesión como profesionales que lo que buscan es definir una forma de entregar la información confiable a los inversionistas, a los tomadores de decisiones, a la sociedad en general. Entonces tenemos también, en el otro lado, la ley 842 que define la ética profesional en el ejercicio de la ingeniería. Para quienes van por la línea de ser ingenieros, de nuevo, algunos de ustedes tomarán una decisión más adelante y es complementar su profesionalización con la doble titulación. Algunos de ustedes pedirán reconocimiento de materias y algunos contadores públicos ya lo estamos viviendo, quieren ser ingenieros financieros y algunos ingenieros financieros quieren ser contadores públicos y tener las dos tarjetas profesionales, por lo tanto no está de más que también si son de contaduría pública entiendan un poco esta conceptualización de el código de ética de la ingeniería, que es un poco más amplio, entran todas las ramas de la ingeniería, pero que en esencia tiene lo mismo, esa normatividad que define y esos organismos que velan por el cumplimiento y el ejercicio de la profesión en un marco ético. Listo. Entonces, estas dos normas son fundamentales. Por favor, hagan un proceso de lectura de estas normas y si las pueden diagramar en un mapa conceptual que luego nos va a alimentar el mapa conceptual de la semana 11, entonces quedamos full, listo. Entonces, estos dos normas son importantes, pero pasemos a la ley 1330, 1314, vamos a pasar a la ley 1314 de 2009, donde esas otras dos normas que dan cimiento al ejercicio de la profesión confluyen alrededor de un tema que une las dos profesiones, la ingeniería financiera y la contaduría pública, que es la información financiera. En este decreto, en esta ley 1314 y los demás decretos reglamentarios que se empiezan a ver acá, decreto 1851 de 2013, decreto 2706 de 2012, se configura ya la reglamentación de lo que sería la convergencia de la información financiera en torno a las normas internacionales. Y aquí en esta norma se da también una armonización entre dos actores que son fundamentales y que serían la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, dos cuerpos colegiados que regulan ese ejercicio honesto de la profesión, esa información, el desempeño de los contadores y contadoras públicas, pero adicionalmente, pues, como eh, eh, el cumplimiento a la luz de esa actualización normativa que pondría a Colombia a conversar desde 2014 ya en pleno con las normas internacionales contables y normas internacionales de información financiera. Entonces, vamos un poco a entender
a través de esta ley es muy corta, pero entender el papel de estos dos actores, y por eso se los diagramo acá, en este normograma. Entonces, esa Junta Central de Contadores y ese Consejo Técnico de la Contaduría Pública cumplen unas funciones que lo que buscan es ser independientes, pero a la vez armonizar dentro de todo lo que es la arquitectura normativa alrededor de la información financiera y la entrega de esa información financiera a la sociedad. Y vamos a ver que en otra norma que sigue a ellas, que es este decreto 1670, que es de 2021, es donde se actualizan las categorías de grupos empresariales en los cuales se aplica la normatividad internacional, que se define como normas de información financiera, y las NIC, normas de información contable. A propósito, les recomiendo esta página, la página del Instituto Nacional de Contadores Públicos, donde tienen información muy actualizada y muy pertinente, muy oportuna. Aquí está este informe del 12 de diciembre de 2023, donde lo que indican es cómo referenciar las normas internacionales NICNIF a la luz de lo que es el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, y a la luz pues de el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que son como otros actores que se parecen a esos actores nacionales que define la ley 1314, pero que son conjuntos internacionales de contadores públicos, ingenieros financieros y administradores financieros a nivel mundial, que crean un ecosistema que nos ayuda a regular esa información. Entonces, aquí hay una guía sobre la forma de referenciación NIF a la luz de el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Entonces la pueden ver acá, que también va a dar ese panorama, va a enriquecer ese panorama. Son guías muy cortas de cómo referenciar las normas, pero nos van permitiendo a nosotros entender ese entramado, ese contexto de normas. Y aquí entramos también a la contaduría general de la nación. Nos damos cuenta que también hay un normograma pues muy detallado, decreto por decreto, año por año, que surgen leyes, decretos que actualizan la información contable, leyes, decretos, circulares, que tienen un efecto en la forma como se presenta, cómo se interpreta y cómo se utiliza esta información contable y financiera. Recuerden que ustedes van a depender en un 100% de este tipo de información. La calidad de la información contable determina la calidad de la información financiera, y esto a su vez determina el acierto en la toma de decisiones para la alta gerencia. Entonces vamos a entender un poco a qué se refieren esos consejos internacionales, esas fundaciones, entender un poco ese contexto de lo que sería la contaduría, la contabilidad, la información financiera alrededor de las empresas en un entorno regulado a nivel mundial. Entonces, el trabajo para esta semana es armonizar a partir de este criterio, de leer esos códigos de ética de contaduría pública, el código de ética de la ingeniería, esa ley de convergencia 1314 de 2019, que les va a quedar acá en la información complementaria, el decreto 1670, que es el que nos responde a esta pregunta: ¿cuáles son ahora los tres grupos de empresas a los cuales se les aplica las normas internacionales de información financiera y en qué grado se les aplica esa norma? ¿Qué efecto tuvo la aplicación de este decreto 1670-2021, que se empieza a aplicar el año pasado? ¿Qué efecto tiene sobre esa configuración del ecosistema empresarial en Colombia? ¿Qué son las NIF, las NIC, el IFRS, el IAASB? ¿Qué papel cumple la Contaduría General de la Nación? Y eso lo pueden ver en la ley 1314, cuando armoniza
con estos dos entes, la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico. Entonces, hacer un panorama, hacer un mapa conceptual de qué papel juega cada una de estas normas. Aquí está Ley 43, Ley 43 de 1990. Está el Código de Ética, es Ley 872 de 2007, creo. Ley 872 de... Vamos a verificar. Ley 872. 842 de 2003, fue cuando se expidió esta normatividad. Entonces, la idea es configurar un esquema, un mapa conceptual que les ayude a ustedes a explicar desde su lenguaje en este primer semestre, en cualquiera de las dos profesiones que está arrancando, la ingeniería financiera a través de la tecnología en análisis de costos y presupuestos o la contaduría pública. ¿Qué papel juegan? ¿Qué papel tienen estas normas? ¿Cómo interactúan estos diferentes actores como la Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el mismo Comité Nacional de Ingeniería en esta convergencia de normas alrededor de la información contable? Entonces, contable y financiera. Entonces, la idea es que hagan un mapeo, que expliquen en sus propias palabras en un video de mínimo 6 minutos y con un mapa conceptual qué papel juegan cada uno de estos actores, cada uno de estos elementos dentro de ese ecosistema de mi nuevo lenguaje. He entrado en una profesión, entro en una comunidad académica, mis profesores y profesoras van a estar hablando de NIF, NIC, de IFRS, de IASB, de la ley 1314, de la ley 872. Entonces, yo tengo que, del grupo 1, grupo 2, grupo 3, tengo que empezar desde el primer semestre a despejar ese panorama y la única forma que lo hago es leyendo. Entrar a una universidad pública de educación superior. Aquí les vamos a entregar las cosas, los elementos para que puedan inteligir la realidad del contexto en el cual están trabajando. Espero que les vaya muy bien en esta semana número 11, que disfruten esta actividad y ya les tendré una sorpresa que se las explicaré en la semana número 12 para que profesores de los diferentes grupos y ustedes como estudiantes la empiecen a aplicar. Porque quienes estén al día en la semana número 11, cuando finalicemos la semana número 11, al día con todo, recuerden que ahí está el primer 60%, porque el primer 20% es la presentación, más semanas 1, 2 y 3. Ese es el primer 20%, cada uno 5%. El segundo 20% es semanas 4, 5, 6 y 7. Y el tercer 20% es semanas 8, 9, 10 y 11. Quien esté al día en la semana número 11 se va a llevar una gran sorpresa porque necesitamos estimularlos para que continúen en la institución y que haga bien los trabajos. Porque vamos a premiar a quienes hagan bien los trabajos para darles un estímulo para que alivianen las cargas para finalizar el semestre. Sé que hay unas materias que le están exigiendo bastante, ya lo hemos entendido por los diferentes reportes que nos llegan a la jefatura, a donde Juan Diego en el L302, al jefe Jairo Becerra. Entonces, entendemos el contexto, el nivel de exigencia. Estamos en una institución de educación superior acreditada en alta calidad y estamos ante un departamento que lleva ya saboreando desde hace 15 años la acreditación en alta calidad de su tecnología en análisis de costos y presupuestos y su ingeniería financiera. En esa medida somos altamente exigentes y vamos a sacar lo mejor de ustedes. Y ustedes tienen calidad madera para dar lo mejor, para que brillen como profesionales en las diferentes áreas del Departamento de Finanzas. Éxitos, que les vaya muy bien.